Bueno, le quiero dar a todos ustedes la bienvenida a esta clase de hoy, que inicia el curso central del Centro de Estudios. Hoy tenemos esta novedad que realmente nos complace enormemente de tenerlos a nuestros alumnos en el Zoom. Sinceramente arrastramos un problema a lo largo de estos 2 años que los pudimos resolver para esta clase, de que estemos todos en la misma plataforma, de manera que, bueno, va a ser, me parece que va a ser muy interesante el intercambio. También me da muchas ganas de hablar con ustedes, pero bueno, hoy no me va a ser posible de hablar con cada uno. La verdad que para nosotros, para toda la comisión, es una alegría enorme. Que podamos compartir esta hora y media en una misma plataforma. De todas maneras, también saludo a los que están en YouTube y que no pudieron ingresar, o los que están en Facebook, también bienvenidos a todos. Hoy nos espera una clase que promete realmente. Yo les quiero decir, como les dijo Guillermo, vamos a recibir las preguntas de ustedes, los que están dentro del Zoom y los que están fuera, y vamos a intentar responderlas. Entonces, hoy vamos a dar comienzo a la primera clase de nuestro curso anual, que como en todos los cursos que dictamos, nos interesa propiciar las mejores condiciones para transmitir, al decir de Blecher, un saber que opera. ¿Qué quiere decir un saber que opera? Quiere decir un saber que transforma, que genere modificaciones en la manera de trabajar y pensar de ustedes. El título del curso anual de este año lo formulamos con una pregunta, como los otros, pero bueno, vamos a hablar hoy solamente de este curso. ¿Cómo trabaja el psicoanálisis frente a los desafíos actuales? Destacamos la actualidad del psicoanálisis. También del título destacamos lo actual. Desafíos actuales, destacamos lo actual. Circunstancia que nos conduce a una nueva pregunta, que es: ¿son actuales los desafíos que vamos a tratar a lo largo de este curso? Porque tomando en consideración, por ejemplo, el tema de hoy, tanto las adicciones como las conductas adictivas existen de toda la vida. Entonces, la pregunta que surge es: ¿qué tienen de actual y por qué implican un desafío? Por eso me voy a detener nuevamente, porque los que estuvieron en la primera clase me escucharon hablar del concepto de actual en psicoanálisis, que es muy complejo porque es polisémica la palabra, porque si bien remite en primer lugar a lo actual de las neurosis actuales, también con esta expresión Freud hacía referencia que en toda neurosis de transferencia siempre vamos a encontrar un elemento irreductible, que es el trauma, en términos lacanianos, lo real, un elemento que no entra en la causalidad psíquica. Asimismo, la palabra actual remite al tiempo del inconsciente, que siempre es presente, es pura actualidad. En psicoanálisis no hay historia sin actualidad y no hay actualidad sin historia. Toda actualidad encierra historia. En este sentido, lo digo en relación al presente, el presente sufre de reminiscencias y obtiene de ellas una fuerza que desconoce. Esta reflexión se refiere a cómo entendemos el tiempo en psicoanálisis como una inmixción de distintos tiempos. Vale decir que la concepción del tiempo en psicoanálisis es paradojal. Lo pasado en el tiempo es simultáneamente tiempo ahora. Esta es la manera en que pretendemos que escuchen las exposiciones de los profesores sobre los temas propuestos, es decir, sobre los desafíos actuales. Sin olvidar que la experiencia psicoanalítica conduce a una conceptualización del tiempo muy particular, concepción a la que pertenece el Nachtraglichkeit. En patologías tan disruptivas como son las adicciones, las autolesiones, las anorexias, no solo inferimos un crujir de la subjetividad, sino que también algunas veces observamos en los tratamientos médicos y psiquiátricos que se ofrecen una tendencia a la clausura de la subjetividad. En cambio,
¿Qué proponemos los psicoanalistas? Ubicar allí un sujeto que sufre. Tal vez esto, lo veremos a lo largo de todo el curso, el ubicar allí un sujeto que sufre es lo que hoy tienen de actual e implican un desafío. Asimismo, lo actual también remite a la contemporaneidad, a nuestro tiempo. Aquí entonces quiero ubicar, ¿no?, algunas preguntas que nos formularon los alumnos en la clase inaugural, referentes a determinados conceptos. Hablaron de la realidad actual, la realidad psíquica, se refirieron a lo real y a la subjetividad de nuestra época y su padecimiento. Siguiendo a Silvia Bleichmar, entiendo que la subjetividad no es un concepto nuclear del psicoanálisis, sino que es un término que viene de la sociología, psicología y la filosofía. Y está asignada por el momento histórico y cultural que atravesamos. Ahora bien, ¿qué le aporta la experiencia del psicoanálisis al concepto de subjetividad? Si bien en la subjetividad de nuestro tiempo es difícil ver a un adolescente que se le paralice la pierna porque se enamoró de su cuñado como Isabel, sin embargo, no podemos prescindir de la represión como mecanismo estructurante del sujeto. Es un universal que trasciende lo epocal y la presentación de nuevas subjetividades. Entonces, estas nuevas singularidades se tejen en las intersecciones de lo universal y el tiempo histórico actual y social, ¿no? Al igual que como lo expresé con el mecanismo de la represión, destacamos la vigencia de la fuerza de la realidad psíquica, de la fantasía en la causación del síntoma, como la fuerza de lo real, y aquello que no cesa de no inscribirse, generándose un exceso que se descarga, provocando una intrusión en el soma como una expulsión por el acto. Bueno, creo que con esto, intentamos darle ciertas respuestas. Seguramente podemos seguir hablando de estos conceptos que tanto los interrogaron en la primera clase. Y bueno, en este espacio seguiremos teniendo este diálogo que antes los teníamos en las otras plataformas, ahora por suerte los vamos a tener acá junto con ustedes. Entonces ahora vamos a iniciar la clase, vamos a dar comienzo a la clase de hoy, ¿sí? Las adicciones y las conductas adictivas, límite de lo analizable, le pusimos a esta clase, y va a estar coordinada por un colega muy querido de nuestra institución, cuyo nombre es Guillermo Brustein, y como es miembro obviamente de APA, y como tal tiene una participación muy activa en nuestra institución. Es médico especialista, además de ser psicoanalista, por supuesto, es médico especialista en psiquiatría perteneciente a APSA. Actualmente coordina el grupo de investigación sobre estudios comparativos de los abordajes clínicos actuales y los de la época freudiana. En APSA pertenece al capítulo Neurociencias y Psicoterapias. Bueno, Guillermo, te dejo con nuestros dos profesores invitados, también muy, muy queridos, pero voy a dejar que él los presente especialmente. Bueno, buena suerte y que tengamos una linda clase. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Hola, hola a todos. Es para mí un placer poder estar en esta noche, en esta reunión, en esta clase, en esta primera clase, coordinarla, compartirla y también escucharla. Tengo también cantidad de interrogantes sobre temas tan interesantes. Primero quiero felicitar a la comisión, eh, a la comisión del Centro Blecher, porque me parece que la temática que eligieron es una temática muy actual y muy necesaria para todos nosotros. Quiero decir, para aquellos que están en formación o para los analistas y psicoterapeutas y psiquiatras que ya estamos formados. Eh, a mí me parece que trajeron y traen algunos ejes que, bueno, por ahí hoy vamos a poder empezar a pensar y seguramente van a continuar en las próximas reuniones. Pero algo que, como vos decías, Mónica, que traes con tanta claridad en tus palabras, tiene que ver con la actualidad
pero no solo la actualidad del psicoanálisis, sino la actualidad de las problemáticas de nuestra sociedad posmoderna. Y justamente una de las cuestiones en la sociedad posmoderna tiene que ver con la inmediatez, tiene que ver con los hábitos que se han ido incorporando, con la manera de vincularnos de un modo completamente diferente, de cómo se van transformando algunos códigos dentro de la familia y cómo entonces esto que estamos viendo, como ustedes traen dos cuestiones, ¿no? Uno es que vamos a discutir hoy, uno es las adicciones, pero otro que me parece muy importante y creo que sería eh, sesgado no tenerlo en cuenta, son las conductas adictivas. Quiero decir que nosotros en nuestra clínica cotidiana estamos conviviendo no solo con pacientes adictos o con trastornos del consumo, sino que se han incorporado ya a la sociedad, a la cotidianeidad, el tema de las conductas adictivas que pasan asintomáticas. Quiero decir, antes, hace ya unos años, trabajábamos en nuestras clínicas y cuando había algún paciente que consumía alcohol o que consumía marihuana, sin hablar de otro tipo de drogas pesadas, lo trabajábamos como un síntoma, lo trabajábamos como, lo veíamos como algo que era para analizar en función de aquellos mecanismos que llevaban al sujeto a tener esa necesidad de consumir. Pero a mí, por ejemplo, me llama muchísimo la atención, muchísimas situaciones que se dan en los ámbitos familiares de nuestros pacientes, donde todos consumen, o no solo tabaco, consumen alcohol o consumen marihuana. Y es algo que me parece importantísimo tener en cuenta. ¿Cómo, cómo lo significamos desde el psicoanálisis? Creo que es un aspecto interesantísimo pensar entre lo cultural, lo sintomático, cómo lo vamos significando y cómo se va eso incorporando a la práctica de todos los días de nuestra clínica. Creo que va a haber muchos temas interesantes que van a traer hoy los colegas. Tenemos dos colegas amigos y pertenecientes a la institución con quien mantenemos permanentemente diálogos y discusiones vinculados a la clínica y que bueno, que hoy los vamos a poder escuchar y también después vamos a poder formular preguntas, creo que se pueden hacer por escrito, dudas que bueno, que se van que en la medida de lo posible, creo que es muy interesante, las podamos ir pensando entre todos. En primer lugar, va a estar con nosotros el doctor Rafael Groisman, que es médico psiquiatra, miembro titular de APA, es ex coordinador del Departamento de Psicosis de la asociación, integrante del equipo y supervisor del dispositivo Pavlovsky, que justamente se ocupa y es especializado en tratamientos de los consumos problemáticos. Bueno, tiene muchos antecedentes, Rafael, aparte de ser psiquiatra, es docente adscripto de la Facultad de Medicina de la UBA, es docente del Instituto de Posgrado de APSA, profesor asociado de la UNSAM de Abdeva y docente supervisor del dispositivo, como decía antes, Pavlovsky. Bueno, le voy a dar la palabra a Rafael y después la voy a presentar a Charo Maroño, que va a ser la otra disertante hoy y después vamos a charlar entre todos. Bueno, Rafael, te, Bueno, te dejo la palabra. bueno, muchas gracias, Guillermo. Yo también les agradezco. Me da mucho gusto compartir esta reunión con ustedes. Felicitaciones a Mónica y a todo el equipo del Centro de Estudios. Un gusto, reitero, también compartir esta reunión que estamos junto a Charo, con quien aparte hemos compartido y compartimos actividades en la USAL. Me parece muy interesante la confluencia, digamos,
la asociación psicoanalítica y lo académico, el ámbito universitario, me parece que tiene mucho que ver con la formación en estas temáticas, ¿no? que tantos desafíos presenta, como explicaban tanto Mónica como Guillermo. Voy a compartir, yo tengo un PowerPoint, entiendo que ese PowerPoint fue enviado por mail a todas y todos ustedes, pero bueno, la idea no es, digamos, correr mucho para llegar a mostrar todo el PowerPoint, simplemente vamos pasando, vamos comentando algunas cosas, y bueno, llegaremos hasta donde lleguemos, lo importante es que pueda ser disparador, ¿no?, de algunos comentarios. Bueno, ¿cómo trabaja el psicoanálisis, ¿no? Una de las primeras ideas, pensé, es, bueno, ¿cómo trabajo yo en todo caso, ¿no? ¿Cómo trabajo, digamos, como psicoanalista? ¿Y en qué situación? Guillermo hablaba algo de lo cultural, los cambios culturales, por supuesto, lo epocal. Bueno, he tenido modificaciones, hay cosas donde ya no trabajo como antes, o se puede hacer taxativamente, digamos, un corte entre, digamos así, la época freudiana, que nos queda claro qué queremos decir, ¿no? Un cierto recorte cultural, la sexualidad victoriana, ciertos modelos epistemológicos, ¿no? Hidrostático, etcétera, y evidentemente lo que podría ser la contemporaneidad, digamos, el sujeto, el vacío, ¿no? Digamos, modelos que tienen más que ver con la complejidad, etcétera. Pero una de las cosas bueno, que quiero presentar o que quiero, digamos, proponer, pensar es la presencia de todos los modelos, ¿no? Por eso me parece método terapéutico, o sea, está muy interesante lo que trae Mónica citando a Blecher, un saber que opera, ¿no? Creo que también hay allí, para mí, una resonancia pilloniana, ¿no? Digamos, de lo operativo, ¿no? Del grupo operativo. Es decir, no un psicoanálisis que escucha muy prolijamente y muy respetuosamente, pero que por otro lado ve que pasan cosas en la clínica o que no pasan y que no se interroga, porque está como, digamos, muy respetuosamente, pero como atado a la escucha. No sé si es claro, después en todo caso lo aclaramos un poco más. Entonces, para mí la modalidad en la que trabaja cada psicoanalista se relaciona con su recorrido personal. Entonces pensé, bueno, si yo tengo algo personal para decir, diría mi fuerte influencia trabajando, bueno, como joven psiquiatra, residente con García Badaraco durante 10 años en su clínica, y hay luego como un segundo momento donde ahora en el dispositivo Pavlovsky me reencuentro con la grupalidad, ¿no? Digamos, cómo pensaba yo antes los consumos problemáticos. En esa época no se hablaba de consumo problemático, es una terminología, y esta es otra idea que traigo, un psicoanálisis, digamos, interpelado y en diálogo y con intercambio, ¿no? Digamos, yo creo que el psicoanálisis se desprende de la neurología, digamos, crece, nace a partir de la neurología, un poco lo que decía Mónica, ¿no? Bueno, una parálisis, ¿no es cierto?, que tiene que ver, y bueno, que no tiene que ver con una lesión neurológica, sino que tiene que ver con una problemática, algo del drama que estaba viviendo esa persona, evidentemente Elizabeth DR, muy vinculado a toda la temática de la relación con su hermana, el deseo por su cuñado, etcétera, etcétera. Donde entonces me parece que en una perspectiva contemporánea de los consumos problemáticos es tan valioso conservar aquella mirada que podría corresponderse a algún escrito de Freud donde decía, bueno, el matrimonio feliz con la botella, ¿no? El alcohólico en matrimonio feliz con la botella, que habla de la oralidad, que habla de la sexualidad, como, por supuesto, no en un continuum, sino con saltos epistemológicos, con detenciones, con desarrollos, hasta hablar del vacío, obviamente antes el narcisismo, la complejidad, lo social. Mencioné a Pichon Rivière, que evidentemente fue un adelantado y trajo todo este tema. Bueno, que me parece que cuando de repente nos vuelve, ¿no?, el empuje a consumir desde lo social, desde las propagandas, desde el ideal de consumo, que cuanto más consumo, en algún punto soy más exitoso, bueno, evidentemente se juega ahí también el tema de lo social. Y me parecía interesante pensar toda esta compleja trama en un recorte de la terapia, ¿no? Cómo escuchamos los analistas en ese pequeño recorte, pequeño gran recorte, denso, rico, complejo,
en lo que es el día a día, la sesión a sesión. Pongo aquí el psicoanálisis del develamiento, podría ser, bueno, por ejemplo, ¿no? Bueno, no es algo neurológico, es el deseo por mi cuñado, o no es, como podría ser en la vida cotidiana, qué sé yo, no es el problema con mi jefe, es con mi padre, ¿no? A toda una cuestión que tiene que ver con articulación de autores, ¿no? El modelo de Green, por ejemplo, articula pensamiento de Bion, Winnicott, otro, su propia revisión del tema. Como les decía, un poco de García Badaraco al dispositivo, ¿no? De lo que podría ser pensar, imaginemos, qué sé yo, algún párrafo del proyecto de Freud en 1895, donde da la impresión de que está tratando de describir, ¿no? Un sujeto que va atrás de, bueno, ¿qué es lo que quiero? Y si esto que yo veo es lo que quiero o no es lo que quiero, ¿no? El discernir, etcétera, etcétera, todas esas funciones del yo, y lo que podría ser, bueno, hoy en día la problemática contemporánea, ya sea del vacío que trae Recalcati, o una vuelta de tuerca, porque en las adicciones también hay mucho estudio desde la neurociencia. Yo también pertenezco a este capítulo de Neurociencia y Psicoterapias de APSA, he tenido el gusto de presidirlo, y bueno, acompaño a Sebastián Albano desde el año 2006 en el USAM, y también en la maestría en psiconeurofarmacología en Favaloro. Y bueno, Mark Solms es un adelantado, digamos, y es una persona destacada que también despierta mucha polémica, pero que trata de explicar en términos, digamos, neurobiológicos, bueno, cómo es, digamos, algunos de estos fenómenos. Por otro lado, hay tipos de consumo, y acá de nuevo lo epocal, ¿no? Lo contemporáneo. Hay un tipo de consumo que es, digamos, el muchacho que de lunes a jueves podría ser, o la chica estudiosa que podría ser, ¿no? El novio ideal para la nena, y que el viernes toma muchísimo alcohol, ¿no? El consumo excesivo episódico, y que puede terminar en una guardia, ¿no? Que de lunes a jueves, digamos, funciona, parece ser muy bien, y que los viernes, bueno, por supuesto, esto si es un viernes, si es el otro viernes, si es el otro viernes, va dejando evidentemente un deterioro, puede dañar, y ya la vida empieza a problematizar, digamos, el consumo empieza a ser problemático. Pero podemos imaginarnos la escena, ¿no? De alguien que está escuchando, un psicoanalista que está escuchando, algo de esto me parece que comentaba o traía Guillermo, ¿no? En el sentido de, bueno, sí, todo bien, digamos, soy uno más en el grupo, hasta que empieza a mostrarse que no es uno más, que consume de una manera diferente a como consumen sustancias sus amigos o compañeros. Entonces, la persona puede tener esa llamada fantasía de consumo exitoso, ¿no? Pero se va instalando un consumo problemático. Y ahí, bueno, puede tener ausencias a terapia, puede tener, digamos, historias como interesantes, pero que se reiteran, repeticiones, ¿no? Estoy hablando un poco de cómo se puede presentar un paciente en terapia individual, en un análisis individual, ¿no? Temas muy interesantes, pero de pronto el tema del consumo no aparece. Y en este punto habría que preguntarse, bueno, el paciente, ¿cómo llega? ¿Pide tratamiento él? ¿El paciente, digamos, es traído por la familia? Digamos, ¿tiene algún grado de registro o no? A veces, digamos, puede simplemente referir un accidente, o puede simplemente referir, bueno, alguna enfermedad de transmisión sexual, bueno, o un compromiso somático más severo, ¿no? Junto a esto, una pregunta que me surge es, bueno, ¿desde dónde respondemos, no? ¿Cuál es nuestro lugar dentro del equipo de salud? Porque, por un lado, tenemos compromiso con el conocimiento psicoanalítico, el desarrollo, digamos, de Freud en nuestros días. Y si queremos, digamos, también en distintos dispositivos individuales, de pareja, familiares, grupales. Pero también respondemos como psicólogos y como médicos, ¿no? Entonces, me parece que ahí, por esto dije yo lo del psicoanálisis interpelado y en diálogo, también uno en el consultorio por ahí es el único personal de salud que ve a ese paciente.
donde de pronto, desde ya que va a ser un desafío, pero de pronto avisarle que parece que algo de su consumo está empezando a ser un problema, bueno, quizás somos la única persona que en relación con este paciente le pueda avisar y le pueda dar algo que soy consciente que también puede ser complicado o tema de debate, le puede dar cierto grado de información, ¿no? Lo que a nosotros como psicoanalistas nos puede despertar como cierta alergia, decir psicoeducación, decir, ¿no? Dar una cierta información, de repente somos por ahí, insisto, el único personal de salud, porque es una problemática donde si la persona no tiene egodistonía, ¿no? Así como un paciente con una obsesión que se le repite, por ahí va y consulta, ¿no? O tiene una fobia y va y consulta porque, mire, algo me pasa, yo me siento mal. Sé que ese perrito que es un caniche que parece que anda a pila, no puede ser que me despierte tanto temor, pero me da. Entonces, por ahí va y consulta. Una persona que tiene cierto grado de consumo que empieza a ser problemático, pero bueno, consumo como todo el mundo, quizá como vos también, vos acaso el fin de semana no consumís, bueno, puede haber una tendencia a minimizar ese consumo. La referencia a García Badaraco, por un lado, porque vieron que muchas veces una persona dice mi maestro. Bueno, si yo tuviera que decir mi maestro, mi referencia a García Badaraco, y él tempranamente hablaba de carencia de recursos yoicos, es decir, una problemática previa a plantear un conflicto, ¿no? Hoy, por ahí, contemporáneamente, la terapia dialéctico-conductual, es una terapia, bueno, que toma cosas del cognitivismo y cosas del conductismo y hace una vuelta de tuerca, bueno, propone enseñar, ¿no? Habilidades, lo que de nuevo para nosotros puede ser tema de debate, ¿no? Pero lo traigo porque de pronto en una primera etapa, favoreciendo que la persona vaya tomando conciencia y vaya tomando contacto de que tiene un consumo problemático, o por lo menos que se anime a explorarlo, bueno, puede ser en una primera etapa algo muy útil, sin perder de vista la posición subjetiva, sin perder de vista la singularidad. Quizás una propuesta posible es pensar en tiempos, en momentos. Desde ya que también desde el psicoanálisis, digamos así, más en una vertiente Freud-Lacan, bueno, nuestro querido colega Marcelo Tollos también, digamos, plantea, ¿no? una posición, una revisión de los desarrollos freudianos respecto de esto. Y también Sylvie Poulichet plantea ciertas posiciones como suplencia y suplemento, ¿no? Es decir, cuál es el lugar de la sustancia en el funcionamiento de esta persona. Ustedes me avisan respecto del tiempo, digamos, si me avisan 5 minutos antes. Todavía ¿Sí? tenés Ok, 10 minutos. ok, perfecto. Entonces, en septiembre del año pasado, con Verónica Gargiulo, somos compañeros en el dispositivo Pavlovsky. Verónica es la responsable de la programación de cursos, es, digamos, la coordinadora docente. Hicimos una presentación en APA, ustedes la pueden encontrar en la página de YouTube de APA. El dispositivo Pavlovsky fue creado por Federico Pavlovsky en el año 2010. Dos de los libros, donde, bueno, con un encuadre grupal, lo que va viendo Federico es que, y me parece interesante cómo lo menciona, ¿no? Desde los fracasos y las correcciones, ¿no? Es decir, él muchas veces es convocado como psiquiatra. La forma que yo tengo de describirlo es como un psiquiatra con el que se puede hablar, ¿no? Sería un terapeuta que empieza a notar que hay problema con el paciente que atiende, lo consulta. La idea es que una medicación le permita continuar la terapia, que le permita continuar el tratamiento, y lo que empieza a percibir Federico es que, bueno, la temática del consumo, ¿no? No está siendo tocada, no está siendo tratada, no está siendo puesta sobre la mesa explícitamente. Porque la idea es que en todo caso la cura, ¿no? La idea predominante es que la cura se irá dando por añadidura, ¿no? Es decir, tratando otros temas, va a aparecer la resolución o va a aparecer ese clic que le permita a la persona correrse de posición y dejar de consumir.
Esta es la definición de consumo problemático que, de alguna manera, yo les hablaba antes de lo social y lo cultural, el consumo problemático, digamos, de alguna manera desplaza un poco o viene a complementar una visión un poco más estigmatizante que propone la adicción, ¿no? Digamos, si bien García Badaraco describía un cierto funcionamiento de carencia de recursos yoicos y cierto déficit, ¿no? La verdad que en aquellos tiempos había bastante prejuicio también por parte de los profesionales. Las personas con adicciones en general, bueno, podían mentir, desconocer su problema, tener cierto grado de narcisismo patológico que les impedía pedir ayuda o aceptarla. Y me parece que, bueno, es importante tomar conciencia también de los prejuicios que podemos tener y con eso limitamos la accesibilidad al tratamiento. Entonces también es importante el trabajo, digamos, lo que dentro del mundo más puramente psicoanalítico diríamos el trabajo sobre nuestra contratransferencia o el deseo del analista, como categorías diferentes, pero a ser revisadas. Bueno, también está la dimensión del prejuicio, ¿no? Y entonces así muchas veces la salud pública, digamos, tiene poco acceso, digamos, brinda poco acceso a los tratamientos. Hablaba Guillermo antes, ¿no? Del tema de las familias, y en el dispositivo, una de las cosas que venimos proponiendo es el tema de fiestas sin alcohol, ¿no? En el dispositivo hay mucha participación familiar, y cuando llega octubre, noviembre, empezamos a trabajar con la idea de fiestas sin alcohol, y bueno, surgen ahí temas muy interesantes. La familia se puede plantear como, no, bueno, pero el problema lo tiene él, ¿por qué nosotros no podemos tomar? Y hay cuestiones que tienen que ver con, bueno, una persona que está en un ambiente donde se toma alcohol, posiblemente se sienta con deseo de tomar, o hay cosas que están facilitadas. Ahí tenemos un inconsciente, a lo mejor no un inconsciente necesariamente reprimido y sexual, pero un inconsciente que tiene que ver con lo motor, ¿no? Un inconsciente que tiene que ver con ciertas memorias implícitas, donde si uno no está avisado de esto, bueno, digamos, une distintos puntos de un recorrido y termina consumiendo. Entonces, hay parte del tratamiento que tiene que ver con revisar las conductas, revisar cuáles son los hilos invisibles que junto al deseo también mueven una conducta de consumo que ya la mencionó Guillermo también. Esto es una diapositiva prestada de Guillermina Lavarría, una psiquiatra, colega, que se pregunta, bueno, ¿por qué o para qué consumen los adolescentes? Y creo que en esto podemos encontrar varios elementos, desde el aburrimiento, tramitar emociones, dar identidad, qué hacer con el tiempo libre, automedicar alguna condición, ¿no? Alguna condición de ansiedad o de alteraciones del estado de ánimo. Y me meto un poco con la medicación, digamos. Este tema se llega a leer, ¿no? Grupos de residentes de psiquiatría que saben todo, digamos, de la biología, pero resulta que no saben o no consiguen hablar a los pacientes, ¿no? Entonces, bueno, es importante desarrollar, podríamos decir que los psicoanalistas estamos muy entrenados en escuchar y en poder hablar, pero a veces no tanto los psiquiatras, que por ahí están más presionados a hacer un rápido diagnóstico por DSM e indicar un tratamiento. Con esto lo que quiero decir es que es muy importante la formación de los psiquiatras, pero también la formación del equipo. Si hay un hallazgo de Federico, es la formación del equipo. Y entonces ese equipo se va a ocupar de las familias, ¿no? Se va a ocupar también de... 4 minutitos, Rafa, perdón. Ok, perfecto. Avanzo entonces un poco. Gracias por avisar. Esto Después podés volver a sí. comentar algunas cosas. Uno de los elementos creados en el dispositivo es tratar de transmitir información, por ejemplo, a través de videos. Y estas 4 diapositivas buscan motivar al paciente para que se ponga del lado del tratamiento. La idea no es generar una discrepancia entre el paciente y el equipo tratante, sino entre el paciente y su propio consumo. Que el propio consumo, digamos, le impide hacer avances en su vida. Los pacientes dicen, bueno, ¿por qué será que no termino la carrera? ¿Por qué será que tengo problemas con mi familia? ¿Por qué será? Etcétera, etcétera. Entonces,
La ventaja de jugar en equipo es que el jaque mate es a tu propio consumo. Hemos aprendido también mucho de los grupos de pares, y esto también es una especie de movida de piso o de cachetazo al psicoanálisis, ¿no? Los propios pacientes que no conseguían beneficiarse de los tratamientos hasta ese momento, bueno, se empiezan a agrupar ellos mismos. Pensemos que Alcohólicos Anónimos empieza en 1935. 2 personas con alcoholismo que se reúnen y empiezan a ayudarse mutuamente. Proceso que lleva tiempo y cuidado, y alguna información más respecto de cómo tienen que ser los tratamientos. Insisto, yo sé que estoy trayendo algo que quizá puede ser materia de debate o materia un poco hasta incómoda. Si yo estoy trabajando en mi consultorio y soy un psicoanalista que trabaja en un encuadre individual, ¿qué importancia tiene para mí esta información? Vuelvo a repetir, quizás somos el único integrante del personal de salud que ve a este paciente y que le puede dar una información muy valiosa, porque la verdad que si bien tiene mucha prensa la muerte por sobredosis, los pacientes mueren de cáncer, mueren también en accidentes, mueren de otras, bueno, por supuesto, cirrosis, etcétera, otras enfermedades crónicas de las que a lo mejor no tenemos registro, que no hacen un ruido agudo como una sobredosis, pero van deteriorando la vida del paciente. Un par de cosas a ver, como para ir cerrando. La mujer está mucho más estigmatizada, la mujer tiene menos accesibilidad al tratamiento. Bueno, un poco las causas de muerte. Y la demanda es muy, ¿no? Por eso también el trabajo en equipo y por eso también combinar grupos con tratamiento individual. La demanda es muy intensa, los analistas se nos puede activar una sensación heroica, ¿no? De querer ayudar y hacernos cargo y darle más sesiones al paciente. Bueno, eso también es importante tener en cuenta el burnout. El burnout se describió por primera vez en un equipo dedicado al tratamiento de adicciones. Freudenberger, en Nueva York, lo describió en un equipo dedicado al tratamiento de adicciones. O sea, tener en cuenta la demanda. El paciente podría desmentir eso que le pasa hasta que por algún lado estalla, o ser permanentemente muy demandante. Bueno, algunos beneficios del abordaje grupal, y con esto cierro. Poder, digamos, infundir confianza, la identificación con pares, protege al terapeuta y es fuente de material también para el espacio de terapia. Yo dejaría por acá y en todo caso después retomamos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Rafael. La verdad que traes algunos ejes, algunas temáticas interesantes que por ahí después podemos repensar o repreguntar, no solo los modelos a abordar como tratamiento, sino también los distintos niveles de patologías, ¿no? Traes distintos autores, distintos esquemas, desde el psicoanálisis y desde otras disciplinas. Y cómo, me parece, se pueden articular puentes donde las otras disciplinas no están solas y nosotros tampoco. Creo que eso, por un lado, es muy interesante, y por otro lado, medio como al pasar, hablando de la construcción de modelos, traes algunas cuestiones interesantes, como por ejemplo las patologías del vacío, que me parece que es fundamental tenerlo en cuenta, las depresiones, las cuestiones familiares. Vos lo traías también como en el dispositivo Pavlovsky, pero visto desde el psicoanálisis, tiene que ver también con el tema de los vínculos, ¿no es cierto? Y de cómo el consumo problemático no es de uno solo, sino que tiene que ver también con el mundo circundante, con la familia, etcétera, etcétera. Bueno, lo seguiremos charlando en un ratito, pero ahora yo le quiero dar la palabra a nuestra colega y amiga Charo Maroño, que la voy a presentar. Charo es doctor en psicología de la Universidad de El Salvador, es International Forum of Teachers en Bioethics de la Universidad de Haifa, miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional,
miembro y colega nuestra y amiga de la Asociación Psicoanalítica Argentina, especialista en niños y adolescentes, docente de grado en psicopatología y diagnóstico de tratamiento de niños, púberes y adolescentes de la Universidad del Salvador, miembro del comité académico de la maestría en psicoanálisis. Bueno, y así podemos continuar. Tiene muy buenos antecedentes en la docencia, docente en la maestría en psicoanálisis y la comisión de psicoanálisis contemporáneo, y lo disruptivo para el doctorado en la psicología también en la Universidad del Salvador, y recibió una mención, Premio Arminda Verasturi, al mejor trabajo sobre psicoanálisis con niños y adolescentes en la Asociación Psicoanalítica Argentina. El trabajo se llamaba Las selfies, su función psíquica en la pubertad. Bueno, Charo, te cedo la palabra y bueno. Gracias, Guillermo. Bueno, muy agradecida más allá de contar mi recorrido, el afecto con que lo hiciste, muy contenta de estar compartiendo esta actividad y por la invitación de Mónica. Nos conocemos hace muchos años y la verdad que me puso muy contenta su invitación. Y bueno, compartir también con Rafael, que como él bien dice, estamos trabajando en conjunto, juntos en la universidad. Como verán, yo tengo, digamos, mi formación en niños y adolescentes, es una de mis elecciones o una digamos, de las cosas que a mí más me entusiasman. Fui invitada un poco para hablar sobre adicciones y consumos problemáticos en pubertad y adolescencia. En realidad, yo hablo de pubertad y adolescencia, por ahí de esto vamos a hablar. Por ahí uno puede pensar que la adicción o el consumo está enmarcado dentro de la adolescencia. Y yo lo que les voy a proponer es pensar si hay algo del proceso puberal que se puede poner en juego en lo que es el consumo. Un poco lo que tomaba Mónica al comienzo y hablaba de la construcción de la subjetividad. Si estas manifestaciones que nosotros vemos actualmente son realmente actuales o no, qué es lo que cambió, qué se modificó. Me gustó un poco también lo que decía o lo que explicaba Rafael de por qué es problemático el consumo, por qué se lo llama consumo problemático. Porque yo pensaba, bueno, podemos pensar una adicción a partir de drogas, digamos, de que consumen drogas pesadas, o hay otro tipo de adicciones, e incluso, como muy bien dice el título del curso, de conductas adictivas. ¿Y a qué? ¿No? Uno se adhiere y se hace adicto. Dicho esto, me parece que voy a entrar ya más en tema. Estamos como bien articulados con Rafa, porque él habló bien del dispositivo, muy lindo dispositivo con el que trabajan, y yo por ahí voy a hablar un poquito más desde una cuestión, si quieren, teórica. Obviamente que siempre está la articulación teórico-práctica, siempre está la clínica en nuestra teoría, es decir, es a partir de la clínica que nosotros podemos pensar teóricamente y construir teoría, como decía Freud. Bien, entonces yo les comentaba que si bien digamos, el pedido, la consulta, generalmente se hace, o lo hacen los adolescentes, digamos, es en la adolescencia donde generalmente consultan, más que nada los padres son los que consultan. Nosotros lo que vemos ya en análisis o en tratamiento es que ellos comentan que empezaron a consumir antes, es decir, en la pubertad. Fíjense que yo diferencio lo que es la pubertad de la adolescencia, porque muchos autores incluyen a la pubertad dentro de la adolescencia, caracterizándola específicamente por los cambios corporales. Y yo lo que, digamos, propongo pensar es que estos cambios sí o sí tienen que tener un correlato psíquico. No podemos disociar, como nos decía Freud,
lo somático de lo psíquico. Entonces, la pubertad se caracteriza predominantemente por los cambios en el cuerpo. Es decir, entre la pubertad y la adolescencia hay un trabajo, digamos, es un trabajo en común, por eso a mí me gusta el término lo puberal adolescente, ¿no? Pero sí, cada etapa podemos decir que tiene un trabajo específico o predominante, y en la pubertad es la tramitación de los cambios corporales. Es decir, el puber se encuentra con un cuerpo diferente al infantil. El puber ya no es físicamente ese niño, pero sí aún todavía psíquicamente. ¿Qué quiere decir? Como dice Marisa Rodulfo, que la imagen no le devuelve, el espejo no le devuelve la imagen del niño que espera encontrar. Fíjense cómo ahí se va dando este desfasaje entre la representación que el puber tiene de sí mismo y aquello que le devuelve el afuera. Entonces, se le impone al puber el encuentro con un cuerpo diferente al infantil, con un cuerpo que le resulta extraño. Es decir, el puber se encuentra con un extraño en el espejo. Se da este fenómeno de extrañamiento que yo propongo llamarlo como una vivencia ominosa. Si quieren después podemos pensar un poco más por qué así, pero esta vivencia ominosa, digo ominosa no siniestra, por ahora hago esta diferencia, es ominosa donde el puber sabe que su cuerpo es propio, pero no lo vive como familiar. Recuerden que nosotros, cuando hablamos de lo familiar en psicoanálisis, estamos hablando de aquello conocido, ¿sí? Entonces, el puber pierde su piso conocido, aquello que él conocía, el mundo de la infancia, y entra en un territorio totalmente nuevo, un territorio que ya empieza a estar regido por una lógica diferente, por la lógica de la genitalidad. Entonces, todo esto trae un fuerte impacto en el psiquismo del puber, impacto que depende cómo haya sido, cómo se haya dado, cómo se haya ido construyendo ese psiquismo, el puber va a poder instrumentar recursos o no, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pensamos las adicciones, no podemos, o sea, las pensamos desde un punto de vista intrapsíquico, es decir, cómo se fue construyendo esa historia, ¿sí? Cómo fue ese desarrollo libidinal, como dice Silvia Bleichmar, cómo fue su historia significante, ¿sí? Desde un punto de vista intersubjetivo, es decir, lo que se da en las relaciones, y desde un punto de vista transsubjetivo. Y en esta línea voy a tomar, o en este aspecto voy a tomar lo que algunos autores lo enfocan en relación a lo social. Entonces, en todo, digamos, en estas tres dimensiones, se va a asentar todo un proceso que contiene en sí mismo mucha angustia y también angustia de incertidumbre. Yo digo que la angustia de la incertidumbre es bastante angustiosa, porque uno sabe que hay algo que ya no está, pero todavía no puede saber, o mejor dicho, anticipar totalmente qué es aquello que va a venir, ¿sí? Entonces, en la pubertad se da esta angustia de incertidumbre, y se va a dar como un quiebre. Es decir, en los cambios físicos van a traer un quiebre en cierta continuidad, en esta mismidad. Incluso yo les podría decir en este tiempo histórico, ¿no? Hay algo de la historia que se interrumpe y lleva a que el puber tiene, por un lado, que reorganizar su imagen corporal, ¿sí? Va a tener que representar psíquicamente este nuevo cuerpo, un cuerpo que ahora, por sus caracteres sexuales primarios y secundarios, va a tener una sexualidad, digamos, que ya va a pulsar en un territorio nuevo,
ya no es el territorio infantil. Y todo esto lo lleva a tener que salir del ámbito conocido, del ámbito familiar. Salir y encontrar, poder ir separándose de las figuras de cuidado y salir en la búsqueda de nuevos objetos. Piensen, además, que nosotros podemos observar, y en esto Rafa seguramente lo puede decir mejor que yo, que nosotros podemos ver en los adictos como cierta dificultad de separarse de los padres. E inclusive podemos ver padres que tienden, ¿no?, a retener al puber o adolescente a su lado. Entonces, como les decía, los cambios puberales, la reorganización de la imagen corporal, el desequilibrio narcisista, fíjense que yo ya acá incluyo el narcisismo, y la presión social, arman, ¿sí?, o determinan una especial vulnerabilidad a lo que puede ser el consumo de drogas, ¿sí? Donde el consumo de alcohol, el consumo de marihuana u otras sustancias pueden ser o pueden funcionar a modo de una apoyatura, ¿sí?, de un objeto externo que puede dar un alivio transitorio, ¿sí? Rafael hablaba del vacío, yo estoy de acuerdo con eso, y por ahí esta idea de encontrar un objeto puede ilusoriamente maquillar que aquello que no está, está. ¿Sí? Se entiende lo que digo, ¿no? Por el otro lado, el consumo puede traer cierto alivio y debilitar esta pulsión, este cuerpo que ya siente otras cosas y que necesita salir al mundo, y puede, digamos, debilitarlo y también como disminuir lo que sería el impacto del proceso puberal. Es decir, que sería como un medio o un escape, si quieren, a todo lo angustioso y impactante de este proceso. Es decir, que además, a veces nosotros podemos ver que el consumo muchas veces trae como un adormecimiento, me sale decir, ¿no?, pero como una disminución de lo pulsional. Y entonces puede llevar al puber a lograr cierta disminución del placer, negar ciertos estados depresivos, pero también puede tener un efecto desinhibitorio, ¿sí?, que le permite moverse socialmente, si quieren, de otra manera. Entonces, aquello que no se tramitó adecuadamente en la pubertad va a hacer que la adolescencia, o que se ingrese a la adolescencia con ciertas dificultades. Porque la adolescencia tiene apoyatura en el trabajo puberal. Entonces, si en la pubertad el puber se pregunta ¿quién soy?, en la adolescencia podemos decir que la pregunta predominante es ¿quién puedo ser y quién quiero ser? Y fíjense que yo ahí estoy hablando de la cuestión de los ideales. Cuestión de los ideales que se ponen en juego en un entorno social determinado, nuestro entorno cultural y social, con ciertos modelos hegemónicos que fácilmente llevan al adolescente a sentir mucha frustración por no poder cumplir, ¿sí?, con esos ideales, donde además la construcción de la identidad también se ve perturbada, y tengamos en cuenta que, digamos, poder construir una identidad implica ya una renuncia. A algo tengo que renunciar. Y todo esto lo vemos hoy en la clínica y con muchas manifestaciones, si quieren, nuevas que estamos viendo en el consultorio. Entonces, puede ser, en algunos casos, que la droga, ¿sí?, o como se dice en otros, el objeto tóxico,
pueda ofrecer la posibilidad de tener una identidad. Yo soy el que consume, ¿sí? Y, por el otro lado, también tenemos que considerar fuertemente la importancia del grupo de pares y la importancia de la pertenencia al grupo de pares. Entonces, muchas veces, el chico que no consume es el chico raro, es el que no pertenece, es el nerd. Imaginen ya la cuestión de los ideales, ¿sí? La cuestión de poder insertarse. Entonces, muchas veces el consumo comienza como un modo para no quedar afuera. Y esto, digamos, trae distintas consecuencias. Algunas cosas que yo venía pensando y quería dejarlo acá como para algo para pensar juntos, es, por un lado, lo que hablaba Rafael, ¿no? ¿Cómo tendría que ser el abordaje? A ver, ¿por qué lo relaciono con lo que acabo de decir? Porque por un lado nosotros podemos tener el consumo como parte esperable de un proceso, digamos, los adolescentes toman, fuman, fuman marihuana, ¿no? Entonces, ¿desde qué perspectiva y desde qué mirada podemos pensar esto? Y esto está bueno para charlarlo con Rafael y el dispositivo y algunas cuestiones que él traía en relación al dispositivo. Si lo podemos pensar como parte de un proceso, ¿sí? De un proceso esperable, o si esto se va a instalar. Digamos, y si se instala, ¿qué es aquello que está por venir? ¿Y con qué sujeto nos vamos a encontrar? ¿Sí? Por eso lo relacionaba con los recursos que cada puber y adolescente tiene para enfrentar, ¿sí? Por ahí la palabra, pero sí, podríamos usar la palabra enfrentar todos estos trabajos psíquicos a los que se ve expuesto. ¿Estamos ya, Guillermo? Sí, sí, estamos. Bueno, entonces Podemos ir. dejo acá y... Bueno, después lo seguís. Te agradezco mucho, Charo. Me parece que hay algunos temas que traes, bueno, interesantes, ¿no? Vos lo traes en relación a la pubertad y a la adolescencia. Yo también pensaba todas estas cuestiones, todo este relato y esta descripción tan interesante que haces en relación a los cambios puberales y a los cambios del adolescente, y cómo esto, bueno, es un campo predisponente a, a la necesidad del consumo, más allá de la propuesta social que viene concomitante a eso, ¿no es cierto? Cuando vos decías, bueno, ¿qué adolescente que el adolescente fuma, que el adolescente fuma marihuana o consume alcohol? Creo que esto viene de la mano con propuestas sociales muy imperantes en la actualidad, en todos los colegios primarios ya al final o secundarios, ya la droga corre como algo muy habitual y muy natural. Yo creo que traes algunas cuestiones que también son interesantes, que tienen algún puente con lo que planteó Rafael acerca de la patología del vacío. Vos traes la angustia, traes la incertidumbre, traes la necesidad, frente a esto, la necesidad de reorganizarse, y Rafael traía justamente las debilidades yoicas que planteaba Badaraco. Así que me parece que ahí hay algunas cuestiones a poder pensar juntos. También algo que yo abriría también a ver cómo lo ven ustedes, tiene que ver con cómo se puede articular, ¿no? Qué tipo de abordajes y cómo se puede entender la clínica psicoanalítica en estas cuestiones que son, como vamos viendo, no tanto solamente de patologías graves del consumo, sino la cotidianeidad y hacia dónde evoluciona esa cotidianeidad. Bueno,
hay alguna pregunta también, pero les dejo a ustedes si quieren hacer algún comentario y después vamos abriendo un poco Ujú. la charla. Me parece que se podrían plantear, en principio, digamos, por supuesto, es un intento, ¿no? de ordenar un poco cierta línea de pensamiento, como, bueno, una escena, ¿no? Digamos así, psicoanalítica clásica, por llamarlo de alguna forma, con rememoración, exploración, ¿no? Revisión de la historia, cómo se fue armando esa posición subjetiva, alguna recuperación, ¿no? De hechos, por ejemplo, de todos los hitos que iba marcando Charo. Bueno, uno podría intentar, ¿no? Rememorar qué es lo que se da en acto en la propia relación transferencia contra transferencia, etc. Y como otra escena que sería, bueno, la prevención, digamos, cierta presencia psicoanalítica en colegios, en clubes, etc. ¿No? Es decir, ¿habrá otra forma de establecer lazo social, de poder generar vínculos que sean gratificantes y que no pasen necesariamente tanto por el consumo? ¿No? Digamos, con lo cual uno, digamos así, epidemiológicamente o en una dimensión de salud pública, achicaría el riesgo y saldría un poco al cruce con esta idea de que, bueno, inevitablemente, ¿no? Se va a consumir. Está bien, por ahí cierta cantidad de consumo va a estar, pero a lo mejor uno puede intentar, bueno, oponer alguna u ofrecer, ¿no? Alguna otra cosa, ¿no? Concretamente, bueno, ciertos estímulos que no pasen por el consumo de sustancias o el consumo, qué sé yo, de otros productos o de pantallas o de lo que sea, ¿no? Y que permitan también tener cierto protagonismo, como, bueno, qué sé yo, una actividad deportiva o intelectual o artística, etcétera. Es decir, otros canales, obviamente también una cuestión, digamos, que ofrezca la posibilidad de desarrollo de la sublimación, ¿no? Otros canales, digamos, que sabemos que en general, bueno, enriquecen, ¿no? Digamos, enriquecen el desarrollo de la persona. Pensaba en estas dos posibles dimensiones, ¿no? Lo que traía Charo reconstruyendo la historia y viendo qué se da, ¿no? en esa relación. Ahora hay una pregunta ahí sobre el cerebro y la dimensión actual, ¿no? Me parece que está todo el tema de lo que podría ser trabajar, ¿no? La rememoración, los recuerdos, ¿no? Y está, bueno, en lo que es la neurobiología del cerebro, una de las hipótesis ahí en esta interfase neurociencia-psicoterapia es que al rememorar, al revisar una memoria, se da lo que se llama el proceso de reconsolidación. Es decir, es como si sacáramos del freezer una memoria, se diluyera y le pudiéramos agregar otros componentes. Ah, bueno, pero quizá lo que pasó entonces es que, bueno, tu mamá, qué sé yo, tenía otros temas y no te pudo dar esa atención y vos atravesaste ese momento y qué sé yo, y cambia, ¿no? Cambia un poco y se vuelve a guardar, digamos, en el freezer y queda como un nuevo conocimiento, ¿no? Y entonces hay un cierto cambio en la posición. Me parece que, bueno, una aproximación a esto de qué tiene que ver el cerebro en las adicciones, porque además la otra cara es, bueno, que la repetición vía neuroplasticidad hace que lo que repito y repito se refuerza, ¿no? Bien, Rafa. ¿Quieren que diga algo yo o ya pasamos Sí, a las cómo no. preguntas? Si vos querés comentar. No, la verdad es que me parece muy interesante lo que dice Rafa, ¿no? Yo creo que el psicoanálisis hoy, y en lo particular pienso que en niños y adolescentes no puede estar, digamos, tiene que estar permanentemente en diálogo con la medicina, en diálogo con las neurociencias, porque la verdad las neurociencias nos explican mucho del desarrollo cerebral. Yo no soy, digamos, de esto sabe Rafa, ¿no? Pero toco un poquito de oído, digamos que hay muchas conductas adolescentes que tienen, digamos, algo que ver con el desarrollo cerebral. La verdad que especialmente, además, creo que para determinados, por ahí,
manifestaciones, si quieren, psicopatológicas, o vamos a decir clínicas, también tenemos que poder articular con otras miradas, desde lo sistémico, incluso desde el cognitivismo. Me parece que yo no trabajé con Badaraco, hice algunos pasitos con multifamiliares, pero creo que toda la experiencia que tiene en los dispositivos multifamiliares digamos, es indispensable para pensar hoy al sujeto. No se lo puede, o sea, ya no lo puedo pensar metido solamente en el consultorio. Si bien nosotros hagamos un trabajo clínico individual, nuestra cabeza también tiene que estar abierta a poder, digamos, pensando interdisciplinariamente. Ujú, ujú. Bueno, ahora podemos seguir tal vez con gracias Charo, podemos seguir con algunas de las preguntas que se hicieron acá que tengo por escrito o alguno también que quiera hacer alguna otra pregunta. Acá Joaquín, voy a leer la pregunta y la estaba leyendo, voy a ver si la entiendo bien. La comprensión pregunta de la adicción como una enfermedad cerebral que nos informa de lo actual de la patología. Me daría la impresión que estaría preguntando acerca de que la adicción, en este caso, o detrás de la adicción, habría otra patología, digamos, que la adicción no viene sola, sino que viene acompañada de toda una estructura, como ustedes planteaban, con otro tipo de mecanismos que llevan, de alguna manera, a la adicción, ¿no? Como son patologías que no son de per se, sino que tienen que ver con otro tipo de mecanismos, ¿no? No sé qué piensan ustedes, si es así, yo lo entiendo Ah, bien. Guillermo, una sola cosita. Joaquín está dentro del Zoom, ¿no? Claro, Me parece, Joaquín, si te animás, sí, ¿no? Nos gustaría escuchar tu pregunta y que vos claro. amplíes hacia dónde apuntabas. ¿Estás, Joaquín? Porque yo leí la pregunta con un acento en el qué, Claro. ¿no? Esto, ¿qué nos informa de lo actual de la patología, no? Me parece que... Y algo respondiste vos, y algo Guillermo también lo interpreta, pero por Ujú. eso me parecía que era interesante, si está Joaquín, Claro, Me parece que Joaquín formule la pregunta, así es más o si entendible está lo de que le quiso acuerdo, ¿no? preguntar. Me parece que no, que No, no la no, vemos, no no está, está. no está, no bueno, está. nos Bueno, dejó la continúe, pregunta. no está. Bueno, Este, a mí me parece interesante la pregunta, ¿no? Ujú. sí. Me- me- me parece bueno. No sé si quieren comentar algo ustedes. No sé qué quiso decir, digamos, o con qué sentido o connotación hablaba de lo actual de la patología, ¿no? Eh, no sé si por lo contemporáneo, no sé si por el tema del acto. Creo que en todo caso, bueno, esta breve referencia que hice a las memorias es porque esto también tiene que ver con lo cerebral, ¿no? Eh, no sé, tiene varios aspectos, digamos, no como cuando uno habla del aspecto cerebral de la enfermedad, incluye las series complementarias de Freud. Hay una vulnerabilidad, hay cuestiones que se juegan en los primerísimos momentos y después factores desencadenantes, donde, bueno, Charo puede hablar mucho de lo disruptivo, ¿no? Digamos, justamente algo que se presenta, bueno, Mónica también, obviamente, que se presenta y que, bueno, deja ahí, ya sea en sentido progrediente o regrediente, deja ahí una huella y produce, ¿no? Como una tendencia a la generación de una determinada conducta, estado de ánimo, etc. Pero bueno, nos queda un poco el No, enigma. No, digo, igualmente hay otras preguntas Sí, en, claro. en- en las Sí. plataformas de YouTube, y acá tenemos a Noemí Cohen Levis, que
Y también la pregunta de Hay Gaby, otra ¿no? pregunta, perdón, Sí. no quería, hay otra pregunta de Gaby que pregunta en cuanto al abordaje, ¿cómo pensarlo desde los dispositivos terapéuticos comunitarios a modo de contención? Ujú, Habla de la rehabilitación del consumo problemático. ujú. Acá entiendo de los dispositivos terapéuticos Comunitario. conductuales. ¿Mm? Me parece comunitarios, ¿no? O comunitarios. Dispositivos terapéuticos comunitarios. Ujú. ¿Y Gaby está? Sí, Gaby. No, ¿hasta ¿no? Gaby? Hay una Gaby, pero no sé si es esta Gaby. Sí, ahí está Gaby. Hola Gaby. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué Muy tal? interesante la charla. Yo soy de Jujuy, soy psicóloga, trabajo en una guardia, en la Guardia Ajá, Provincial de Salud Mental y Adicciones. qué bueno. Y me había quedado pensando en lo que el médico decía y la licenciada, la psicóloga también. Pensando en esto del abordaje, yo no trabajo específicamente en la parte comunitaria con adicciones, pero acá en Jujuy tenemos dispositivos terapéuticos comunitarios que le han ido cambiando los nombres. Entonces, se intenta reinsertar al paciente, al consumo, al paciente que consume, al sujeto, en estos dispositivos como modo de rehabilitarse, digamos, ¿no? Entonces, es un modo que quizás yo leía en su Power Doctor que venía desde los Cedronar. Entonces, como hoy quizás la falta de formación, acá tenemos psicólogos, la mayoría de los psicólogos están formados en psicoanálisis, pero en el ámbito del consultorio. En el ámbito de lo comunitario, de las guardias, no hay psicoanalistas, yo me vengo formando desde el psicoanálisis, nada más que con el tema del consumo es muy difícil el abordaje por el deterioro que presenta el sujeto del consumo. Nosotros recibimos patologías duales, psicosis con consumo, trastornos bipolares con consumo, están tan deteriorados como dice la licenciada Charo, tan temprana edad, 11 años, que tiene que ver con este despertar de la pubertad, entonces pensar este abordaje en qué habría que fortalecer para que tenga mayor efectividad en el tratamiento, ¿no? Si bien son DTC que funcionan, ay, perdón, los perros, que funcionan con psicólogos, terapistas ocupacionales, cocinas, huerta, pero a veces parece que no fuera lo suficiente para sostener, ¿no?, esta problemática. Entonces yo lo pensaba como un dispositivo alternativo, digamos, ¿no? Quizá desde lo que nuestra provincia nos puede ofrecer. Bueno, muchas gracias, Gaby. Muchas gracias. Muy linda muy lindo el comentario, la pregunta. Creo que me parece que varios tenemos cosas para decir. No sé, Charo, ¿querés empezar? Bueno, por un lado, y retomo el tema de cómo el psicoanálisis, ¿no? Cómo el psicoanálisis aborda desafío, límites de la analizabilidad. Me parece que por ahí nos manejamos con una concepción del psicoanálisis que es paciente neurótico o lo que en alguna época se llamaba la buena histérica, ¿eh? Era un concepto de Setzel que era, digamos, qué sé yo, años 40, 50, que era una persona que podía ir al diván, que cumplía ciertos requisitos, etcétera, etcétera. Entonces ahí eso era el psicoanálisis y todo lo demás no. Pero me parece que sería muy importante incluir y sentirnos acompañados por los desarrollos de Blecher, de Pichon-Rivière y tantos otros que abren el psicoanálisis a lo social y a lo comunitario y también a lo familiar, ¿no? Qué sé yo, Ulloa, sin ir más lejos, en fin, tantos otros autores que uno puede sentirse muy psicoanalista y con otros recursos. Entonces, el psicoanálisis también es empatía, el psicoanálisis también es ofrecer un lugar que aloje. Entonces, la persona está ahí, estará más deteriorada, menos, parte del deterioro será agudo por una intoxicación aguda, que después por ahí puede mejorar o no. Pero bueno, un lugar que aloja, que brinda cierta periodicidad, que en principio recibe a la persona y que no censura, pero sí que avisa del cierto riesgo. Todo eso para mí
es psicoanalítico. No es que psicoanálisis es solamente decir, ok, acá una letra era otra, cambio de vía, y es otra escena, y ahora entendí todo. No me yo personalmente no creo que esto sea así. Me parece que eso, si aparece, es como una perlita que te apareció en la vida y está fenómeno. Pero el día a día del trabajo psicoanalítico es eso, es abrir la puerta, es alojar. Sí me parece también que es muy importante revisar, chequear los prejuicios que uno puede tener, y entonces, bueno, habrá que recibir personas que tienen consumo problemático, no necesariamente con un modelo de rehabilitación, digamos así, como muy cerrado, ¿no? Y que entonces, bueno, sos un enfermito y te voy a cambiar a que hagas tal y tal cosa, que entonces ahí vas a ser sano. Me parece que el asunto es decir, bueno, a ver, te pasan estas cosas, pensemos juntos, tratemos de respetar un encuadre, tratemos de respetar una dinámica, y vamos con las cosas que te hagan bien, ¿no? Un poco yo empezaría diciendo esto. Me parece si no nos queda mucho tiempo, y me parece que hay preguntas en Facebook que por ahí serían interesantes, porque ¿Cómo no? poder transmitirlas para que los profesores se puedan explayar. Hay una pregunta de Miriam González que me parece interesante. Dice, cuando se habla de adicciones, generalmente se remite a las drogas, pero ¿no habría que hacer una distinción respecto de las adicciones y las toxicomanías? Porque en las adicciones nos encontramos con diversos objetos que pueden producir adicción o conductas que pueden ser adictivas, y no referirnos solo a las drogas. Esa me parece que es una pregunta que abre y me parece importante. Después hay otra persona que, digamos, al principio preguntó, que también alude a una parte del título que es límite de lo analizable. Darío Feldman pregunta, hace unas décadas, ¿eran los considerados inanalizables los pacientes adictos? O sea, abre como otra parte del título. Y por último, le digo la última de Facebook, que ya no vamos a tener ni tiempo de hablar, que es es difícil, un segundo. Pablo Bucher dice, bueno, gracias por este excelente encuentro, les agradece. Hay pacientes, dice, psicoanalíticos expertos en sus propios mecanismos psíquicos que no modifican finalmente sus conductas problemáticas. Hay pacientes de terapias cognitivo-conductuales que modifican sus conductas, pero que por ausencia de conocimientos del propio psiquismo finalmente recaen en las conductas patológicas. ¿Hay alguna reflexión posible ante estos resultados fallidos? Bueno, hasta acá me quedaría con esto. Perdón, la primera, si me habló de ¿Cuál? lo cognitivo, habló de lo cognitivo y lo primero que dijiste. No, que dice que hay pacientes que van al diván, los psicoanalíticos, expertos en sus propios mecanismos psíquicos que no modifican finalmente sus conductas problemáticas. Bueno, ahí habría mucho para hablar, ¿no? De lo que es si uno conoce o sabe de sus mecanismos propios, quizá poco se ha analizado, ¿no? Pero no importa, vale la pregunta. Hay pacientes, dice, de terapias cognitivos conductuales que modifican sus conductas, pero que por ausencia de conocimiento del propio psiquismo finalmente recaen en las conductas patológicas. Entonces, desde ahí pregunta, ¿hay alguna reflexión posible ante estos resultados fallidos? ¿No? Porque, a ver, Rafael habló de ciertos fracasos, como claro. Pavlovsky, ¿sí? Inicia todo este nuevo método a partir del fracaso. Y lo que está trayendo muy interesante, me parece, en su apreciación, Pablo Bucher, es esto, ¿no? Bueno, hasta acá las preguntas.
Gracias, Mónica. ¿Querés comentar algo, Charo? No, yo lo que quería decir, un poco también en relación a lo que decía Gaby, es que me parece que, digamos, lo importante del trabajo psicoanalítico, más allá del trabajo, del orden de lo concreto que uno haga, es poder tener la escucha psicoanalítica, que esto es algo que nos va a enriquecer permanentemente. A ver, yo creo que uno hace lo que puede con lo que hay. Fracasos vamos a tener desde el cognitivismo, desde el psicoanálisis, desde un dispositivo, desde otro dispositivo y en el consultorio. Y también está un poco la habilidad, pero aún así a veces digamos, las cosas no funcionan bien, pero también de nosotros como profesionales. Digamos, el paciente puede ser muy experto en sus defensas, pero, digamos, en algún punto podemos nosotros intervenir y promover algún tipo de pregunta, ¿sí? Dije pregunta 2 veces, ¿no? De las defensas, creo. E ir tratando de armar algún espacio de trabajo. Por ahora es esto lo que quería decir. Ajá. Bueno, un comentario respecto de las compras y la clínica del vacío. Puede ser, pero también puede ser una identificación con alguien de la familia que compraba muchas cosas o algún otro mecanismo, ¿no? Yo por eso quizá hablé muy rápido y no quedó claro, pero a mí me parece que justamente el psicoanálisis tiene a través de los distintos momentos muchos elementos muy ricos y diversos, y yo creo que tenemos que tratar de jugar con todas las cartas y no hacer una mezcolanza, pero sí saber que se pueden articular elementos de distintos momentos. Por eso puse eso de los diálogos interepocales, que es un libro de filosofía, pero donde los compiladores hacen dialogar a filósofos de muy distintos momentos históricos, ¿no? Y me parece que en el desarrollo del psicoanálisis podemos aprovechar tanto los desarrollos del primer momento, lo de la época freudiana, digamos, como lo ultimísimo de distintos autores, intentar articularlos. ¿Por qué considerar cambios cerebrales y no cambios sociales? No, los dos. Y además, digamos, los cambios sociales afectan al cerebro, producen aprendizajes diferentes y producen, ¿no? Modificación de circuitos. Si se los consideraba inanalizables, y en algún sentido sí, si no podían avenirse, ¿no? Imaginemos, no sé si sigue Gaby allí, imaginemos, bueno, un paciente que no se banca el divano, que no se banca tanto, digamos, abstinencia o silencio. Bueno, por ahí lo que tolera es un salón con otras personas, donde se habla algo, digamos así, donde no hay silencios crípticos, sino que, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Querés un té? No sé cuánto, digamos. Tampoco es que se inventó ahora, ¿no? Té con galletitas lo hacía Winnicott en los años, qué sé yo, 40, 50. Bueno, dar primero, ¿no? Un entorno que permita alojar y a partir de ahí ir desarrollando un vínculo, bueno, revisando la historia y viendo qué es lo que me hace bien, qué es lo que me hace mal, tratar de, bueno, ¿y cómo podrías hacer para no repetir esta conducta que te lastima? ¿Mm? Creo que tiene mucho, ahí se empieza a entroncar con lo que es la política de reducción de daños, y es otro gran temazo, decir, bueno, ¿somos abstencionistas o hacemos reducción de daños? Bueno, el dispositivo en general propone vivir la experiencia de abstinencia global de las sustancias, digamos, problemáticas y las que creo que no son problemáticas, pero que terminan conduciéndome a consumir las problemáticas, ¿no? Como cuando un paciente descubre, dice, ahora que me doy cuenta, nunca consumí cocaína sin haber tomado alcohol antes. Y yo pensé que el alcohol no era problemático para mí. Entonces Claro. empieza. Bueno, Porque hay cierta... perdón. no, vamos a ir cerrando. Si querés hacer el último comentario, Charo. No, que la verdad es un poco lo que planteábamos, o lo que planteaba antes, digamos, hay ciertos consumos que están como socialmente, si querés, aceptados, o en relación a esto que hablábamos de poder, de lograr la pertenencia, donde
el sujeto no lo toma como consumo en sí, ¿no? O sea, consumir adicto es las drogas pesadas o es otro tipo de, incluso conductas adictivas. Y por el otro lado quería comentar que es cierto lo que dice Rafa, digamos, no podemos pensar, a ver, es lo analizable y lo analizable. Y si nosotros pensamos en del psicoanálisis de 1920, no es lo mismo que el psicoanálisis hoy, porque también el psicoanálisis fue creciendo, enriqueciéndose e insertándose en nuevos contextos sociales. Y los psicoanalistas también. Bueno, vemos realmente que hemos podido hasta aquí, es un tema amplísimo, ¿no? Que nos deja con el Sí. deseo de seguir pensando y de seguir preguntando o diciendo muchas cosas que hacen esta experiencia del deseo de un psicoanálisis actualizado, en red, vinculado con otros dispositivos, como me parece que es hoy la clínica actual. No es una clínica, es una clínica abierta, es una clínica que ya, como por ejemplo hablaba Gaby, la colega de Jujuy, donde en el hospital se hace psicoanálisis, se estudia psicoanálisis, se convive con otros discursos médicos y con otros discursos psi, y me parece que esto es lo interesante. Me parece que yo termino esta reunión enriquecido desde ese lugar. Bueno, por hoy vamos a tener que cerrar. Yo le agradezco Yo quería decir, Sí, decí, Mónica. después, no, antes de cerrar, pero termina vos y después pasame la posta que, dale. Bueno, no, yo lo que quería decir es que me parece como que desde esta expectativa de lo que yo tenía como una clase así por Zoom, una clase abierta, me parece que es un dispositivo muy, muy bueno, que nos permite pensar, que es enriquecedor, y deseo que, bueno, que sigan adelante este tipo de actividades y con estos dispositivos que me parece genial, ¿no? En este momento también habla de este tipo de psicoanálisis con otro formato. Así que... Es verdad, es verdad. Hola. Antes de finalizar, Noemí es integrante de la comisión y ya quería hacer un comentario dale, abrí el micrófono. El micrófono. Estás sin sonido. Estás sin sonido, estás muteada. En realidad fue tan rico y sin espacios, hubo intervenciones, hubo muchos aspectos que se abrieron, que no tiene mucha importancia lo que en su momento iba a decir. Bueno, dado que me convocás, señalo simplemente. El hecho de hablar de actualidad de las problemáticas en esta época me plantea que ¿dónde está la convocatoria para el psicoanálisis? En todo lo que ustedes dijeron, pero también en que sobre una base de dependencia del ser humano, hay una manera de plantear los ideales en donde el ideal es de consumo. Entonces, ¿qué es lo subvertido y lo que nos convoca desde el psicoanálisis, aparte de todos los abordajes que plantearon? Es cómo esta cultura obliga a cuestionar, como siempre, los ideales culturales, pero el ideal de consumo, que tiene variedades más allá de una droga tal o cual. Este ideal de consumo nos convoca de vuelta desde un lugar en donde el psicoanálisis es subversivo, porque lo actual
es este ideal de consumo. Esto no quiere decir que punto, que es así. Es así, tal cual lo planteo, pero obviamente incluido en todo lo que se trabajó en esta hermosa clase. Bueno, Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, Sí, yo gracias. entonces quiero agradecerles fue tan linda clase que nos extendimos en el tiempo. En primer lugar, le quiero agradecer a Guillermo, la verdad, la calidez, la inteligencia, ¿no? Esta capacidad que tiene, ¿no? De llevar, ¿no? esta clase adelante, tan bien coordinada, y también decirles que tiene razón, Guillermo. O sea, hoy tuvimos una clase en este dispositivo, la inauguramos, y la verdad que estuvo desde ese punto de vista, desde la dinámica y todo lo que intercambiamos, muy linda y muy buena. Y bueno, agradecerle también a Rafael Groisman y a Charo Maroño la oportunidad que nos dieron ellos de poder escucharlos acerca de su saber, de su experiencia clínica y la interrelación que ellos hacen del mismo, ¿no? De su capacidad para esto, ¿no? Así que bueno, nos encontramos, lo único que quiero decir es que nos encontramos entonces el jueves 18 de mayo en la segunda clase de este curso, que es de migración y exilio, y quienes van a ser las profesoras son Romina Alves y la doctora Silvia Leguizamón. Romina es magíster y la doctora Silvia Leguizamón nos va a hablar desde Italia. Y lo va a coordinar la licenciada Graciela Schwartzman, que es integrante de nuestra comisión. Así que bueno, gracias y hasta entonces. Bueno, muchas gracias a gracias. todos. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, Gracias. hasta luego, muchas Chao, gracias. gracias. Gracias.